para poder tener un mejor entendimiento y conceptualización, he hecho la división y he creado este pequeño material no muy largo acerca de lo que es estabilidad financiera, que justamente se los dejé el material para que ustedes ya lo puedan ir leyendo, dado que estos términos también se usan en los informes otorgados del Banco Central de Bolivia, ¿ya? Sobre todo, por supuesto, en el último informe sobre estabilidad financiera, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a comentar un poquito sobre este material. Como mencioné, la unidad no es muy larga, complementa muy bien todo lo que nosotros hemos leído sobre el informe de estabilidad que les proporcioné, ¿no es cierto?, del BCB, actualizado, bueno, a julio, para ver qué menciona el informe. Así que vamos a ir un poquito a primero reconocer los términos respecto a estabilidad, ¿ya? Entonces, aquí hago un breve resumen acerca de lo que significa estabilidad financiera. Para los que ya lo leyeron, se habrán dado cuenta de que se refiere, cuando hablamos de estabilidad financiera, ya se habrán dado cuenta que estamos haciendo referencia a cómo se encuentra la parte del sistema financiero. Y cuando hablamos de la palabra estabilidad, estamos hablando, estamos haciendo referencia a que el sistema financiero está funcionando de una manera eficaz, eficiente y sin perturbaciones. Entonces, en este sentido, vamos a ver más o menos qué características se sienten o tendrían cuando hablamos de una estabilidad financiera o cuando decimos que existe estabilidad financiera, ¿ya? Aquí he hecho la enumeración de estas características según la bibliografía que he podido revisar, y el primer aspecto sería la resiliencia. Bueno, cuando hablamos de resiliencia relacionado al sistema financiero, nos referimos que cuando es cuando el sistema financiero puede ser capaz de absorber ciertos, bueno, shocks, le llamamos, o ciertas perturbaciones o ciertas intervenciones por parte de los órganos, ya sea reguladores o del gobierno, y sin que termine colapsando o sin que hayan obviamente perjuicios, ¿ya? O sin que realmente requiera mayor regulación por parte del sistema financiero. Entonces, el sistema financiero que existe o que existe en un país debe ser capaz de soportar, obviamente, debe ser resiliente, o sea, se refiere a que el sistema financiero sea capaz de soportar todo este tipo de perturbaciones a causa o a raíz o de que puedan existir de alguna entidad financiera o algún efecto relacionado o un efecto macroeconómico, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama resiliencia por parte del sistema financiero, ¿ya? En este caso, por ejemplo, dice, bueno, sin que el gobierno tenga que intervenir, se refiere a que sin que el gobierno tenga que salvaguardar, ¿no es cierto?, ciertas entidades o absorber ciertas entidades, ¿ya? Por ejemplo, en el sistema financiero de Estados Unidos, cuando todos escuchamos aquella noticia, perdón, que salió, si no me equivoco, ya en 2023, acerca de los problemas que tenía uno de los bancos en el estado de San Francisco, ¿ya? Y con esto, obviamente, aquí mi ejemplo con el tema de la resiliencia. Evidentemente, uno de estos bancos importantes que estaba relacionado con el Silicon Valley, ¿no es cierto? Entonces, del estado de San Francisco, cae, ¿no? O se lo renombra en esos tiempos por un problema que empezaba a tener de liquidez,
¿ya? Entonces, bueno, pues para hacerlo resumido, entonces este banco evidentemente es intervenido, ¿no? De manera oportuna, voy a decir, porque este banco en realidad no llegó a un proceso de declararse en quiebra, ¿ya? Sino que es intervenido por el gobierno, en este caso, ¿no? Correspondiente, pero sin embargo esta intervención evidentemente fue para dar una solución definitiva de qué manera se iban a rescatar los fondos de todos los inversionistas, ahorristas también, etcétera, y la cartera de créditos. Entonces, en bancos, que si no me equivoco fue el banco Chase, fue capaz de absorber y de comprar, por ejemplo, la cartera de este banco. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, el gobierno no tuvo que inyectar mayores créditos de liquidez al sistema financiero en general, ¿no? Para que otros bancos pudieran absorber este tipo de carteras o absorber los depósitos que se encontraban en esta entidad financiera, ¿ya? Entonces, sino que fue un solo grupo, llamémosle así, un solo grupo financiero que fue capaz, obviamente, de absorber. Y la verdad que se dio una solución bastante ágil, ¿no? Porque prácticamente al comprar o absorber, al tomar o comprar las acciones de esta entidad financiera, bueno, pues evidentemente lo hizo parte de otra entidad financiera. Entonces fue sencilla la solución por parte del sistema financiero en ese tipo de estado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que el sistema financiero de ese país estaba mostrando esa resiliencia que fue capaz realmente de absorber este tipo de situaciones, ¿ya? Y sin tener que todo el sistema financiero quizás de ese estado tenga que colapsar, ¿ya? A causa, obviamente, de esta situación, ¿no? Otra característica que refiere a la estabilidad financiera sería la forma en cómo funcionan las instituciones financieras y a eso llamamos la eficacia, ¿no? Cuando hablamos de eficacia es la capacidad que tienen las instituciones financieras de cumplir a cabalidad su función, ¿no? De manera eficiente y ágil, ¿no? Permitiendo, no nos olvidemos que de haber estudiado lo que hace el sistema financiero y las entidades financieras, pesa sobre el sistema financiero la capacidad de poder realizar la mejor distribución de los recursos, inyectando los capitales o inyectando los recursos a través de los créditos en proyectos que tienen obviamente un impacto en el sector productivo, ¿no? A esto nos referimos con permitir la asignación óptima de los recursos, ¿no? Por otro lado, hemos hablado también que otra de las funciones de las instituciones financieras también está el hacer la gestión de los riesgos que asume cada entidad financiera cuando participa de este rubro. Y los hemos mencionado, hemos hecho una mención de varios tipos de riesgos, riesgo de crédito, el riesgo operativo, también tenemos el riesgo de lavado de dinero, por ejemplo, aquí en Bolivia. ¿Ya? Y bueno, obviamente tenemos otros riesgos como también el riesgo cambiario, ¿no? El riesgo de mercado, etcétera. Entonces, todos estos riesgos tienen las entidades financieras que hacer gestión con cada uno de ellos. Y evidentemente la labor fundamental de las entidades financieras o del sistema como tal, pues será generar o apoyar las acciones que vayan en pro de generar crecimiento económico en el país, ¿no? Luego tenemos también como punto número 3, muy importante también si vamos hacia una estabilidad financiera, la transparencia que se debe reflejar en el sistema financiero y la confianza también del público o del cliente dentro de las entidades financieras que operan dentro del sistema. El sistema, por eso se dice que debe ser transparente, que debe ser que las partes interesadas deben confiar en las entidades involucradas, ¿ya? Y eso se mide obviamente por la capacidad que tienen los clientes de colocar sus recursos, de obviamente manejar sus recursos, de tener un alto nivel de bancarización porque confían en las entidades donde están depositando, bueno, confían obviamente en las operaciones que se realizan a través del sistema financiero, a través de las entidades financieras.
Podemos decir que, perdón, luego podemos decir que los participantes obviamente perciben esa confianza también y esa transparencia dentro de las entidades financieras por la publicación de la información. Las entidades financieras, al ser un rubro muy regulado, pues es un rubro donde la información debe ser transparente, debe ser publicada, debe ser dada hacia el público, ¿ya? De manera que todos podamos contar con la misma información. Entonces, de hecho, por eso aquí en Bolivia existe toda una reglamentación respecto a la información que se debe publicar, ¿no? Y bueno, nosotros la observamos en los tarifarios, obviamente, que publican las entidades financieras en sus diversas agencias, ¿no? Luego tenemos, bueno, yéndonos de entre las características que ofrece la estabilidad financiera, nos vamos a ir a ver qué factores son los que nos permitirán alcanzar estabilidad financiera, qué factores son los que van a permitir lograr en un país la estabilidad financiera. En primer lugar, mucho se ha hablado respecto a la regulación y supervisión, es lo que hará que la gente confíe, haya transparencia y la gente confíe en el sistema financiero. Efectivamente, una regulación adecuada y una supervisión constante y efectiva, sobre todo, por parte de las autoridades o entes reguladores, ¿ya? Pueden llegar a prevenir comportamientos excesivos de parte de las entidades que provoquen que se someta a un riesgo importante, ¿no? Es decir, para eso debería existir la regulación para poder tomar acciones preventivas, ¿ya? No cuando ya una entidad financiera ha llegado a una etapa donde no puede hacerse cargo sola, llamémosle así, no puede hacerse cargo de sus propios movimientos, de su propia operativa. Y haciendo referencia al caso que yo comentaba, por ejemplo, del banco de Silicon Valley en San Francisco, Estados Unidos, ya, evidentemente se hizo un análisis del por qué el banco llegó a esta etapa donde no podía hacer frente a la devolución de fondos de los depositantes y tantas empresas nuevas, obviamente, del sector tecnológico que tenía como clientes. Y la conclusión salió de que efectivamente la entidad supervisora, obviamente, de este banco ya le había mandado informes respectivos haciéndole notar, obviamente, los niveles de liquidez con los cuales y algunos indicadores financieros con los cuales ellos estaban operando, ¿no? Y los niveles de concentración que tenían en su cartera de créditos. Entonces, lastimosamente, estos informes, bueno, pues señala ahí las noticias, obviamente, que salieron, lastimosamente no se dio la prioridad y bueno, pues no se, el banco obviamente no priorizó prestar atención a este tipo de recomendaciones y tampoco el órgano regulador obviamente presionó para que exista un plan de acción que solucione y que dé una solución efectiva a esta situación, ¿ya? Algo debo comentar que algo muy parecido ocurrió pues aquí en Bolivia, haciendo mención a lo que es Banco Fácil, ¿ya? Evidentemente algo muy parecido se dio acá, si bien el órgano regulador hace bastante tiempo que venía definiendo un plan de acción con la entidad financiera, ¿ya? Pero lastimosamente ese plan de acción no se llegó a cumplir, ahí hubo una falencia de parte del órgano regulador que supervisaba de cerca las acciones que se estaban tomando y quizás no fue exhaustiva su presión respecto al cumplimiento de este plan de acción. Y bueno, pues todo esto llevó prácticamente a que la entidad, por si acaso este banco no se declara tampoco en quiebra, de hecho no estaba en quiebra, sino que el riesgo de liquidez prácticamente le generó la intervención. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo de cómo la adecuada regulación y supervisión se transforma en un factor muy importante para lograr la estabilidad financiera dentro de un sistema financiero, ¿ya?
Luego tenemos la gestión de los riesgos, ¿ya? Las instituciones o las entidades financieras pues deben establecer planes preventivos o planes de acción que prevean ciertas medidas o que prevean cómo deben actuar ante distintos tipos de riesgos, ¿no? A esto me refiero con que cada entidad financiera debe contener un plan por ejemplo, para gestionar el riesgo de liquidez, un plan para gestionar el riesgo de crédito. A esto se le llamamos, obviamente, a estos planes se llaman, ciertas etapas de estos planes comprenden lo que se llama controles internos, ¿no? Controles periódicos, ¿no? Lo que aquí dice, habla del capital suficiente para observar pérdidas, es lo que se conoce en Bolivia como el famoso CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial, que es obviamente la consideración de dos tipos de capitales. Aquí se le llama un capital primario y un capital secundario. Bueno, el capital primario es el que se estima como una especie de capital que pueda ser suficiente para absorber ciertas pérdidas por la generación de ciertos riesgos. Entonces, todo esto es importante en la banca, que se llegue a cumplir, que los bancos estén frecuentemente midiendo o validando los controles internos que van llevando respecto a los tipos de riesgo, ¿no? Por eso los bancos deben establecer métricas, indicadores, obviamente indicadores que puedan ir ajustando de acuerdo obviamente a la situación también económica que se va dando obviamente en cada ciclo económico, ¿ya? Así que es importante que estos planes también se vayan actualizando. Luego tenemos el concepto de la diversificación, otro factor que ayuda o que contribuye a la estabilidad financiera. Resulta que que dentro del sistema financiero, cada entidad financiera debe diversificar también su cartera de créditos y también debe saber diversificar también su cartera de depositantes. Uno de los factores que más llamó la atención, por ejemplo, en este caso del Banco de Silicon Valley, es que la mayoría de sus clientes crediticios, es decir, de la cartera de créditos, si no me equivoco, tenía más del 70% de sus clientes, todos eran del sector tecnología, del sector tecnológico. Esto prácticamente pues ocasionaba una altísima concentración de la cartera dentro de este sector. Sabemos que el sector tecnológico es un sector bastante volátil, ¿no? Bastante arriesgado también, porque el tema de la tecnología hoy puede ser, digamos, una noticia boom, pero resulta que de aquí a unos 6 meses otro saca una nueva tecnología, pues y esta tecnología anterior que fue presentada, pues ya deja de ser la sensación, bueno, deja de ser o se queda atrás. Entonces sabemos que el sector tecnológico es muy sensible a ciertas noticias, es muy sensible obviamente, y obviamente esto puede provocar también con altas concentraciones riesgosas respecto a la cartera, ¿ya? Asimismo, también, así como otorgaban créditos y estaban concentrados en la gran mayoría de la cartera en el sector tecnológico, también el nivel de depositantes que prácticamente rodeaba sus captaciones, pues era también los dueños de estas empresas que sacaban créditos, que en su gran mayoría eran justamente empresas llamadas startups, ¿no es cierto?, que estaban dedicadas al sector de la tecnología, ¿no? Por eso se dice que la diversificación, es decir, haciendo referencia a que dentro del sistema financiero debe ser capaz de diversificar su estructura de su cartera y también diversificar sus clientes, ¿no? Se tiene que tratar de captar, obviamente, de todo tipo de clientes y de diferentes tipos de actividades, ¿no? Y por último, otro factor que contribuye a la estabilidad financiera sería también la colaboración internacional, ¿no? Resulta de que muchas veces algunas pautas de buenas directrices de regulación provienen obviamente de ciertas bancas más desarrolladas, ¿no? De otros países que sus sistemas financieros son altamente desarrollados, ¿no? Y obviamente con un nivel altamente bancarizado. Entonces, esta colaboración internacional es muy positiva porque puede, obviamente,
apoyar, ¿no?, ciertos aspectos de cómo la banca debería irse desarrollando en un país donde la banca no es muy desarrollada, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Y puede ayudar a prevenir y gestionar crisis financieras o también ayudar, obviamente, a que podamos, a que no nos afecte esas crisis financieras a nivel global, ¿no? Entonces, también es un aspecto que permitirá también tener en cuenta las regulaciones dadas en otros tipos de países, ¿no? Ahora hablemos de qué amenaza la estabilidad financiera, y aquí ustedes seguramente lo leyeron como primer factor que amenaza la estabilidad financiera en un sistema financiero, pues son las crisis financieras, ¿no? Y evidentemente aquí hago mención de que, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, ¿no?, pues puede provocar quiebras de instituciones y esto provoca, tiene un efecto directo sobre la economía real, sobre la economía de un país, ¿no? Dado de que perjudica de gran manera a todos los involucrados o relacionados que operaban obviamente con esa entidad financiera, ¿no? Entonces, las crisis financieras obviamente provocan inestabilidad financiera y mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, y obviamente esto hace que el nivel de confianza de los usuarios del sistema financiero, que somos todos nosotros, ¿no?, empecemos a desconfiar de la operatividad del sistema financiero, de la transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos como uno de los primeros puntos que más afecta el tema de estabilidad financiera, pues son las crisis que se van viviendo a nivel global. Luego tenemos también la excesiva asunción de riesgos, que significa cuando las instituciones financieras se exponen a riesgos demasiado excesivos, ¿no? Sin tener, obviamente, medidas que vayan a mitigar estos riesgos o sin tener acciones que les permitan luego gestionar de una manera ágil para poder nivelarse y no asumir demasiado riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es cuando una entidad financiera decide, por ejemplo, financiar un proyecto de gran envergadura, digamos, ¿no?, como por ejemplo un proyecto inmobiliario, ¿ya? Y bueno, pues coloca millones de dinero, obviamente, en un proyecto, en un solo grupo, pues también estamos hablando de que podría estar asumiendo un riesgo muy importante con ese proyecto. Porque si bien el proyecto es de gran envergadura, va a generar, bueno, va a inyectar millones en la economía, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, refiriéndonos al sector de la construcción, al sector inmobiliario, pero esto no deja de ser un proyecto sumamente riesgoso, obviamente, porque, dado que puede ser exitoso el proyecto, como también puede no ser exitoso o no llegar a generar los niveles de rentabilidad plasmados, ¿no?, en el grupo, ¿no? En el grupo financiero, en el grupo empresarial, ¿ya? Entonces, lastimosamente, los bancos aquí deben saber escoger proyectos donde esos riesgos puedan ser manejados o también tengan medidas que van a tomar, medidas que les permitan tomar acciones para reducir esta excesiva exposición a ciertos riesgos, ¿no? En este caso, el ejemplo que yo doy sería el riesgo de crédito, porque si una entidad financiera le da crédito a un grupo empresarial importante que va a construir, yo que sé, todo un edificio, y aquí en Bolivia tenemos varios casos donde los bancos han asumido estos riesgos. No sé si ustedes en algún momento han visto un proyecto bastante grande, por ejemplo, M40 es uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, donde muchos bancos publicaban, obviamente, que este proyecto, dice, está siendo financiado por el banco tal, digamos, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes una situación donde el banco ha decidido financiar ese proyecto, que son millones, obviamente. Sin embargo, ahí asume, por supuesto, un riesgo de crédito muy importante, porque al conceder un crédito, efectivamente se expone también a la probabilidad de impago de ese crédito, ¿no? Bueno, tenemos también otra amenaza, que es la burbuja de activos, que se conoce que esta situación se dio también en la crisis 2008 de Estados Unidos,
Y bueno, pues, ¿a qué se refiere con el tema de burbuja de activos? Se refiere cuando el valor de los activos, ¿no? Ya sea bienes o ya sea acciones o bonos, algún tipo de instrumento, evidentemente se valoriza mucho más de lo que realmente valen, ¿no? Y luego, después, como que se revientan, llamémosle así, ¿no? Por eso le llaman burbuja de activos, porque realmente como que su valor se desploma en un 2 por 3, ¿no? Y vuelve como que o cae el valor a una realidad de lo que deberían valer, ¿no es cierto? Entonces se le llama burbuja porque originalmente, si bien su valor va subiendo según el ciclo económico, pero al llegar a una crisis, evidentemente ese título valor no vale lo que valía, ¿no? O sea, o deja de valer o cae su precio y evidentemente a eso se le denomina burbuja de activo. Y esto causa obviamente pérdidas importantes, pérdidas significativas, porque si antes yo podía vender ese activo a mucho valor, o un valor importante, ahora no lo puedo vender a causa de que no vale lo que valía antes. ¿Ya? Luego tenemos los problemas sistémicos, ¿ya? Que también nos originan situaciones en las cuales obviamente el problema de una institución se transforma como un dominó y provoca un efecto directo sobre las otras instituciones financieras, ¿no? Entonces, bueno, y esto pasa obviamente porque si los clientes observan que eso está pasando en una entidad financiera, también les preocupa de que esto se arraigue dentro del sistema y vaya provocando inestabilidad. Aquí en Bolivia sucedió el hecho que a Banco Fácil también estuviese con estos problemas. Pasó una situación similar con otros dos bancos, por ejemplo, Banco FIE, si no me equivoco, Ecofuturo también estuvo con grandes problemas de liquidez, ¿ya? Fue uno de los bancos que también solicitó créditos de liquidez en su momento, ¿ya? Y bueno, pues no, entonces ahí tuvo también posibles situaciones que se presentaron obviamente a raíz de esta falta de liquidez que había en el sistema financiero también, ¿no? Entonces a eso se le llama problemas sistémicos, ¿no? Luego, ¿por qué es importante mantener dentro de un país la estabilidad financiera? ¿No? La estabilidad financiera es un aspecto sumamente crucial, ¿ya? Dado que la estabilidad financiera genera siempre o va a generar siempre un bienestar económico en toda la población. Cuando el sistema financiero es un sistema financiero robusto, estable, transparente, que genera crecimiento económico, que impulsa la inversión, que impulsa el sector productivo, ¿no? Y que protege a sus clientes pasivos, ¿no? Es decir, a las ahorristas, a los clientes depositantes, evidentemente existirá confianza dentro del sistema financiero. Por el contrario, cuando hay inestabilidad financiera, como yo creo que la hemos vivido estos últimos 2 años que estuvo lastimosamente este banco en esta intervención, ya va a causar obviamente recesiones, va a causar desempleo, que fue lo que prácticamente originó la intervención que hizo el gobierno o la ASI, en este caso a Banco Fácil, ¿no? Y obviamente genera la pérdida de riqueza también, ¿no? Entonces esto genera una problemática, una desestabilización, una falta de confianza de los usuarios o clientes en el sistema financiero, ¿no? Por eso también por eso se prevé que la estabilidad financiera, un gobierno debe preocuparse por la estabilidad financiera, siempre de mantener el sistema financiero estable, robusto, por supuesto, capaz de no caer a simple especulación, ¿no? Bueno, y aquí he colocado qué podría hacer un gobierno para crear estabilidad financiera, ¿no? Espero que lo hayan leído porque como que aquí redirijo la pregunta de lo que ustedes quizás puedan leer en el informe de estabilidad del BCB, ¿ya? Entonces, si yo leo el informe, bueno, pues ahí el informe menciona, como lo vamos a ver así sencillo, lo resume en 2, 3 páginas, si no me equivoco, las medidas tomadas, lo cual obviamente es bastante insatisfactorio, ¿ya? Si lo leyeron ya el informe de estabilidad financiera.
y ya debieron haberlo leído, jóvenes. Entonces, pero bueno, aquí plasmo qué debería hacer un gobierno, ¿no? Para generar estabilidad financiera, ¿no? Entonces, aquí dice que puede hacer una combinación, obviamente, de políticas, de ciertas regulaciones, de supervisión, o sea, de medidas que van a supervisar tomando las siguientes acciones, ¿no? O sea, algo que he rescatado de ciertas bibliografías, como por ejemplo, generar siempre una regulación prudencial, ¿no? Es decir, normativa clara. Si se vuelve a cortar, jóvenes, nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿ya? Bien, aquí llamamos regulación prudencial y también esta regulación prudencial está dentro de lo que se conoce como Basilea, que ustedes tienen una materia que va a hablar exclusivamente de la parte regulatoria y del tema de Basilea. Basilea insta al acuerdo de Basilea, se dice que es un acuerdo obviamente dentro y para la banca, ¿no? Prácticamente establece que la normativa de regulación sea clara, sea robusta, para que las instituciones financieras puedan entenderla, puedan aplicarla. Es decir, define que existan ciertos requerimientos de capital y también que se manejen, por supuesto, lo que aquí se conoce también como indicadores de liquidez, ¿no? Que se manejen reservas de liquidez. En este caso, por el lado, si hablamos de un balance de una entidad financiera, en Bolivia se manejan dos tipos de reservas de liquidez, una conocida como lo que se llama las previsiones por incobrabilidad de cartera, ¿ya? Y lo otro en el lado del pasivo se conoce como encaje legal, ¿no? A eso se refiere con reservas de liquidez. Y bueno, obviamente aquí en Bolivia tenemos también indicadores de liquidez que ha definido la ASFI, por ejemplo, para las entidades financieras. Pero bueno, en realidad son indicadores bueno, pues de liquidez, pero aquí simplemente ha definido los índices, pero no define cuáles son los niveles. Un aspecto de ahí también que la ASFI, no, si bien no define los niveles de cada banco, cada entidad financiera debe colocar el monto, el importe porcentual a estos indicadores financieros que se reportan por si acaso cada semana aquí en Bolivia, ¿ya? Esto ayuda, dice, a garantizar que las instituciones tengan los recursos suficientes o este colchón que va a permitir enfrentar ciertas pérdidas inesperadas, por ejemplo, en el tema de cartera, cuando hay una especie de fraudes, de créditos fraudulentos, estas pérdidas se asumen o se pretenden asumir con las previsiones que se hagan o que se han hecho de los créditos. Y obviamente por el lado de pasivo también se mantienen obviamente encajes legales justamente para tener una liquidez que pueda afrontar obviamente las operaciones pasivas, ¿no? Entonces, evidentemente a esto se le llama dirigir una regulación prudencial, ¿no? Entonces, si bien la reglamentación aquí que tenemos es prudencial, pero muchas veces más es una regulación sancionatoria, es decir, post, ¿no? Una vez que pasa esto, bueno, la multa es esto, ¿no? Entonces, sin embargo, está en los reglamentos de esa forma, sin embargo, la ASFI obviamente debería tomar aquí en Bolivia acciones que prevean situaciones, ¿no? Y hacer que las entidades financieras, por supuesto, limiten acciones para poder no caer, obviamente, por ejemplo, en esta situación, en situaciones de iliquidez, ¿cierto? Luego tenemos una supervisión efectiva, ¿no? Cuando hablamos de regulación se refiere a la normativa, a la reglamentación. Y cuando hablamos de supervisión efectiva, aquí ya nos hacemos referencia el de crear y mantener a las instancias que van a supervisar, pues que sean obviamente supervisores efectivos, que sean supervisores independientes, ¿ya? Y que tengan la autoridad necesaria para hacer cumplir obviamente las regulaciones establecidas, ¿ya? Aquí en Bolivia, bueno, pues tenemos a ASFI, un órgano independiente regulador, sin embargo, ASFI lastimosamente pues lo dirige también el gobierno, porque, bueno, es una entidad pública que pues presta atención a todo lo que mande el Ministerio de Gobierno, de Economía y Finanzas, ¿no? Así que lastimosamente no es totalmente independiente, ¿no?
Entonces, bueno, estos organismos son, o sea, en este caso el órgano regulador de cada país se viene a hacer el llamado a poder monitorear de cerca el cumplimiento de las instituciones hacia la normativa, ¿no? Y evidentemente aplicar medidas preventivas para que una entidad financiera no llegue a una situación de intervención, como lo hemos podido ver el 2023 con este banco, ¿no? Con Banco Fácil. Entonces, en realidad aquí debería ser, la supervisión debió ser efectiva para evitar que esta entidad financiera deba ser intervenida, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto de vista, simplemente respecto a cómo se dio el proceso, ¿no? De intervención y del por qué se dio. Luego también tenemos qué puede hacer un gobierno para crear estabilidad financiera, gestionar los riesgos sistémicos, ¿no? Evidentemente, la ASI debe identificar, o el órgano regulador debe anticiparse, debe identificar, debe mitigar, debe proponer cómo las entidades financieras pueden reducir los riesgos sistémicos, ¿ya? Es decir, qué riesgos puede enfrentar a todo el sistema financiero y cómo poder cada entidad financiera ir reduciendo este nivel de exposición, ¿ya? Por ende, aquí también le toca a los órganos reguladores, puede ahí levantar el icono de la manito y yo le voy le voy a dar la palabra, puede activar su micrófono y evidentemente puede hacernos algún comentario de algún ejemplo, ¿no es cierto? Que quiera compartir, ¿ya? Bueno, aquí estamos haciendo una especie de comparación entre lo positivo y, bueno, algunos aspectos negativos que se vivieron aquí en Bolivia justamente con lo más actualizado, que fue la intervención de una entidad financiera en el 2023, ¿ya? Entonces, bueno, entonces volviendo a la parte de la gestión de riesgos sistémicos, entonces aquí quien tiene la responsabilidad de anticiparse también a estos riesgos sistémicos es los órganos reguladores y también quería mencionar el Banco Central de Bolivia, ¿no? En este caso, que son instituciones supervisoras y también reguladoras, ¿ya? Así que pueden ellos influir para gestionar y evitar posibles riesgos, ¿no? También gestionar riesgos de contagio. El riesgo de contagio es cuando, obviamente, si un cliente crediticio, por ejemplo, no paga en una entidad financiera, existe aquí la normativa en Bolivia de que automáticamente contagia su calificación de riesgo hacia la otra entidad financiera, ¿no? Entonces, por lo tanto, a eso se le llama riesgo contagio y se da, por supuesto, con los créditos de la cartera. Y evidentemente es importante que el órgano regulador se anticipe a estos posibles riesgos, ¿no? Para tomar medidas, para crear medidas y para gestionar, obviamente, situaciones que puedan mitigar el efecto que tienen estos riesgos, ¿ya? Otro aspecto que fíjense ustedes que lo he colocado acá de qué podría hacer un gobierno para crear estabilidad financiera, pues fíjense, protección al consumidor. Bueno, resulta de que varias bibliografías respecto a cuáles son los términos para generar estabilidad financiera, justamente es el de promover la transparencia y la divulgación de la información del sistema financiero hacia los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Somos todos nosotros, la población que hace uso de los productos y servicios de la banca, ¿no? O del sistema financiero, ¿no? Y evidentemente esto permitirá que algunas entidades financieras o ciertos funcionarios de estas entidades puedan realizar prácticas abusivas con los clientes, ¿no? Entonces, esto genera confianza en el cliente al saber de que existe un órgano regulador que protege, por supuesto, las posibles acciones que el banco pueda tomar con el cliente, ¿ya? En Bolivia existe un reglamento que se llama, obviamente, de protección al consumidor financiero, se le llama, ¿ya? Sin embargo, ha habido muchas quejas, por supuesto, desde que, bueno, especialmente desde que se vino toda esta oleada de la intervención, el proceso fue muy complicado
Bueno, pues sabemos lastimosamente que aquí también está metido el factor político, ¿ya? Lastimosamente. Entonces, y hubo mucha queja hacia la ASFI respecto a que no se estaban resolviendo adecuadamente pues los reclamos respecto a los depósitos que se trabajaban o se destinaron en otras entidades financieras, ¿no? Entonces, esto también fue un factor que ocasionó la disminución de la confianza por parte de los consumidores, ¿no? Bueno, se vivió realmente un grado de mucha incertidumbre respecto a esta situación, ¿no? Adelante, Yara, puede activar su micrófono. Buenas noches, licenciada. Una consultita. No sé si usted recuerda las cooperativas San Luis, la cooperativa Cotó. Creo que en el 2013 quebraron estas cooperativas, ¿no es cierto? Sí, correcto. ¿Por qué motivo fue o por qué el Banco Central no intervino, por así decirlo? Intervino, ¿no? Bien, bueno, la buena pregunta. La razón de esta cooperativa fue muy distinta a la de Banco Fácil, así voy a explicarlo de esa forma. Entonces, no fue la misma situación. En realidad, en la cooperativa San Luis, efectivamente, uno de los, bueno, ustedes saben que las cooperativas, como cooperativas manejan, o esta cooperativa manejaba muchos proyectos inmobiliarios, ¿ya? Y de hecho, uno de sus grandes problemas fue uno de los proyectos que financió, por supuesto. Ahí hubo una especie bueno, pues de fraude interno también dentro de la cooperativa, ¿ya? Entonces, lo cual no fue lo mismo que aquí en el Banco Fácil, que en el Banco Fácil en realidad que arrastraba un problema de liquidez, pero ese problema podía ser, por supuesto, solucionado en el corto plazo, ¿no? Ya otra cosa fue que el gobierno no quiso realmente apoyar a esta entidad y bueno, pues decidió por factores políticos también intervenirlo. Entonces, algo muy diferente fue en la cooperativa San Luis. Esto ahí ellos llegan a este tipo de situaciones justamente por ciertos créditos que ellos otorgaron, mejor dicho, y eran, bueno, pues muchísimos créditos donde hubo como una especie de fraude interno, o sea, dentro de la cooperativa, o sea, que allá había problemas de financiamiento de ciertos proyectos, parece que dentro de ese proyecto financiado no existían, no se llegaron a pagar bueno, pues la evaluación crediticia de estos clientes no fue la correcta, ¿no? Entonces ahí eso explica por qué el gobierno no le intervino también, digamos, porque en realidad fue un problema interno que la cooperativa, por supuesto, fue arrastrando o llamémoslo así, o lo fue eludiendo, ¿ya? Y bueno, pues hasta que, como quien dice, reventó, ¿no? O sea, hasta que no lo pudo sostener más. Entonces, es un factor muy diferente a realmente a lo que vivió este otro banco, digamos, ¿no? Que la razón fue muy diferente, ¿no? Entonces, eso explica un poco que, porque obviamente al declararse en quiebra, porque esta cooperativa, si mal no me equivoco, llega a una instancia, obviamente, de que ya no podía, lo mismo por supuesto que esto genera un problema también de liquidez, el que un gran número de personas no pague sus créditos también le está provocando una situación de falta de liquidez a las entidades financieras, ¿no? Entonces, ya ahí entre los que habían financiado esos proyectos, bueno, con algunos depositantes, evidentemente, no la intervino, pero sí la cooperativa ya presentaba esos problemas, ¿no? No, si mal no me equivoco, este fue el último caso de una cooperativa que no estaba totalmente regulada, ya San Luis no era así, a esa fecha creo que no era todavía una cooperativa totalmente regulada, sí pertenecía al sistema financiero, pero no estaba alcanzado por algunos aspectos de ASFI, ¿ya? Lo cual ya después ASFI sometió a todas las entidades financieras de todo tipo a que ellos obtengan, obviamente, o se sometan a un proceso de regularización
completa, ¿no? Entonces, ahí creo que este fue el último caso que se vio respecto a una entidad financiera que no era totalmente regulada, ¿no? Entonces, eso también provocó, obviamente, el hecho de no estar totalmente regulada, también obviamente le dio a la cooperativa el camino le daba a las cooperativas el camino para hacer lo que quisieran, digamos, con este tipo de financiamientos, ¿no? Entonces, ahora ya no existe esa situación. Ahora todas las cooperativas mantienen y envían la información a la ASFI, es decir, todas están, se concluyó, llamémoslo así, hace varios años atrás, con un proceso completo de regularización. Perfecto, Licen, gracias por la información. Bien, qué bueno que preguntó ese casito, porque la verdad eso podemos hacer ese tipo de comparación, la diferencia, ¿no? Entre lo que ya hubo en esas gestiones y, bueno, lo que ya hay ahora, ¿no? Luego estamos con qué puede hacer un gobierno, ¿no? También, ¿qué puede hacer un gobierno para crear estabilidad financiera? Fíjense que cuando hablamos de estabilidad financiera no puede también existir la inestabilidad macroeconómica. En este caso, estabilidad macroeconómica como uno de los factores, como una de las funciones del gobierno, que significa de que no hay estabilidad financiera, es decir, no puede haber estabilidad financiera si no hay estabilidad económica también. Entonces, por eso habla aquí de mantener políticas macroeconómicas que promuevan un entorno económico estable, ¿no? Por eso es que si leemos un informe de la política monetaria, por supuesto que va a haber un informe respecto a la estabilidad y pues no puede haber, si no cumplimos con ciertas medidas en la política monetaria, pues tampoco vamos a tener buenos resultados dentro de un análisis de estabilidad financiera y estabilidad económica. Porque aquí habla de la política monetaria, aparte de la política fiscal, una política fiscal prudente, obviamente. Hablamos también del control de la inflación y la gestión sostenible de una deuda pública que pueda tener un país. Entonces, fíjense que no podemos llegar a una estabilidad financiera si el gobierno no hace su parte también. Es decir, el sistema financiero puede estar haciendo su parte, pero si el gobierno no hace su parte con respecto a mantener niveles de inflación saludables, mantener una política monetaria prudente y además una política fiscal prudente, pues tampoco podemos lograr la estabilidad financiera. Entonces, por eso van de la mano. Cuando hablamos de estabilidad financiera, también va a ir de la mano relacionada a todos los comportamientos de los indicadores económicos. Así que, y por último, tenemos la resolución de instituciones financieras, un aspecto aquí muy importante de que aquí, el gobierno o las autoridades que manejan o regulan el sistema financiero, pues deben establecer mecanismos de solución, fíjense que dice acá, ordenada de instituciones financieras que tengan problemas, ¿no? Es decir, no es solo, aquí yo que he trabajado mucho tiempo en la banca y que estuve hasta el 2022 en la banca, ¿no? Efectivamente, pues, y 15 años he trabajado muy cerca con ASFI, ¿no? Puedo comentar o me atrevo a comentar que aquí la forma de solucionar los problemas con el ente regulador es sumamente complicada y burocrática. Así que mientras que aquellas entidades que están pasando por problemas de iliquidez, por ejemplo, deberían ser planes efectivos, deberían ser planes sencillos, ¿no? El 2023, lastimosamente, el BCB le negó varios créditos de liquidez a varios bancos, no solamente a Banco Fácil, lo hizo también con otros 2 bancos, ¿no? Es decir, eran 3 entidades las que tenían una situación delicada respecto a la liquidez y, por ejemplo, no sé, bueno, pues en ese momento no se dio, digamos, esa solución respectiva por parte del órgano regulador y por parte de la autoridad monetaria, ¿no? Aquí dice, evidentemente, que se trata de evitar rescates que puedan incentivar comportamientos riesgosos, ¿no? Y bueno, y permitir la salida de mercado de entidades que sean no sostenibles sin causar, lo más importante acá,
caos financiero. Lastimosamente, esto no se cumplió. Por ejemplo, si observamos ejemplos en Bolivia, pues ya ustedes percibirán de que no se cumplió para nada este aspecto de hacer una resolución de una institución financiera que quizás estaba en problema, que lo mejor no fue intervenirla, ¿no? Porque obviamente esto iba a ocasionar muchos efectos dominó también con otros aspectos, ¿no? El tema de desempleo, estábamos hablando del el quinto banco más grande en Bolivia, ¿no? No estábamos hablando de una cooperativa pequeñita, ¿ya? Pero bueno, lastimosamente todos estos factores, puedo decir que también son por un tema político, lastimosamente, ¿ya? Dado que este banco también no tenía buenas relaciones con el órgano regulador, ¿no? Entonces, pero bueno, lastimosamente, pues la solución que dio, en este caso el gobierno o el órgano regulador, pues era simplemente llegar a su intervención, ¿no? Luego también el fomento a la innovación responsable, esto con mira a generar o crear estabilidad financiera, ¿ya? Es decir, apoyar la innovación financiera mientras se gestionan los riesgos asociados, ¿no? Es decir, en este caso, la ASFI pudo anticiparse hace muchos años atrás, antes de que apareciera todos estos fraudes internos del exterior, por ejemplo, con el tema de los chips en las tarjetas, etcétera, que ha sucedido mucho, pudo ya anticiparse creando innovación financiera para poder gestionar oportunamente estos riesgos, porque estos riesgos ya sucedieron en otros países del mundo. No somos el primer país donde sucedieron fraudes generados con operaciones del exterior, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías financieras, como son las famosas fintechs, ¿no? Y bueno, pues también que tiene que ser acompañado esta innovación financiera de una respectiva regulación y supervisión, ¿no? Adecuadas para prevenir los excesos, ¿no? Entonces, y por último, la educación financiera, ¿no? Hablábamos hace tiempo bueno, hace 2 años salió un informe respecto al nivel de bancarización que existía en cada país. Lastimosamente, entre Sudamérica, pues estábamos en el tercer país o segundo país que tenía un nivel muy bajo en educación financiera, ¿ya? Donde no, podríamos decir que no tendríamos un elevado nivel de bancarización, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que tenemos un gran número de personas que todavía no tienen educación financiera, que no trabajan cerca ni operan tampoco con el sistema financiero, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros apoyar siempre con educación financiera a personas que desconocen cómo operar dentro del sistema financiero, ¿no? Y bueno, ¿qué puede hacer un gobierno para crear estabilidad financiera? También promover la competencia sana, ¿no? Eliminar lo que es el monopolio de ciertos productos, ya sea en una entidad financiera, fomentar que sea un entorno competitivo, prevenir efectivamente esta formación de monopolios o prácticas anticompetitivas, ¿no? El que un banco le haga, por ejemplo, mala campaña a otra entidad financiera, que se ha visto no sé si alguna vez ustedes habrán visto, de que salía una publicidad, evidentemente a tono de queja primero, ¿no? Un cliente quejándose que en tal entidad, y bueno, pues ya ahí aparecía como que la entidad que le iba a dar la solución, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas que no deberían aplicarse, obviamente, en el tema del marketing dentro del sistema financiero, ¿no? La competencia siempre va a ayudar a mejorar, a que un sistema financiero sea eficiente, a que los bancos, obviamente, operen de la misma forma, ¿ya? Y evidentemente no se creen entidades que sean demasiado grandes para quebrar, ¿no? O instituciones que evidentemente no van a quebrar nunca porque tienen quizás el apoyo de ciertos aspectos del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, eso también es una forma de crear estabilidad financiera, ¿no? Bueno, y llegamos al término de qué significa la estabilidad económica, ¿no?
Bueno, cuando ya hablamos de estabilidad económica nos referimos a la situación en la cual se encuentra la economía de un país, ¿no? O digamos una región, un estado, un departamento, ¿no? Que obviamente esta estabilidad económica se va a dar a través de la evolución de ciertos indicadores económicos que se van a mantener de manera sostenible, de manera predecible, ¿no? Aquí dice manteniendo condiciones propicias, por supuesto, para el crecimiento económico y sobre todo el bienestar general de la población, ¿no? Bueno, pues de lejos, la verdad, ahorita estamos con una inestabilidad económica muy complicada, jóvenes. Bueno, lastimosamente creo que todos la estamos sintiendo, ¿ya? Y bueno, pues aquí tenemos ese concepto para entenderlo mucho mejor y también de a poco vamos a ir entendiendo, porque lo vamos viviendo, que hay una inestabilidad económica tremenda, ¿no? Ahora vemos qué es lo que caracteriza a la estabilidad económica y ya podemos percibir qué aspectos de estos puntos no los estamos viviendo. Por ejemplo, un bajo y estable nivel de inflación, ¿no? Si voy a hablar de un país estable que tiene estabilidad económica, pues la inflación debe estar bastante controlada, ¿no? Un crecimiento económico sostenible, es decir, que no que el año pasado crecí y este año crezco, pero no significativamente. Eso no se llama un crecimiento económico sostenible, ¿no? Mercados laborables estables, ¿no? Es decir, de que haya una protección laboral también, perdón, leyes que protejan obviamente el trabajo, es decir, las fuentes de trabajo, ¿no? Y que haya obviamente justicia respecto a estos tipos de retiros masivos, ¿no? O lo que se llama reestructuraciones masivas, ¿no? También tenemos lo que es una política monetaria sólida y estable, ¿no? Una política fiscal prudente, ¿no? Respecto a los niveles de deuda que puede soportar un país, es decir, no nos vamos, bueno, pues aquí lastimosamente el pensamiento de nuestros dirigentes actuales es que todo lo soluciona la deuda, ¿no? Todo soluciona con un crédito del FMI y listo, lo solucionamos, pero ¿para quién es el problema? Para las futuras generaciones que van o futuros gobiernos que van a venir, ¿no? Bueno, entonces aquí será sálvese quien pueda, los siguientes 2, 3 gobiernos que deberán pensar qué hacer para poder, obviamente, soportar la cantidad o el nivel de deuda, ¿no? Que asume un país, ¿no? A eso se llama política fiscal prudente, ¿no? Que es el país piense los niveles de deuda que puede llegar a soportar, ¿no? Entonces, y de hecho, una de las noticias que yo pasé en el grupo justamente, pues, es una de las medidas que tomó Milei, ¿no? Reducir al máximo el gasto público. De hecho, si leyeron la noticia, él habla de que el Estado debería ser debería tener una administración pequeña, ¿no? Para no generar tremendo gasto público que generaba, ¿no? Y esto también le ha permitido también ir pagando la deuda, ¿no? Es decir, ir aplicando una política fiscal restrictiva, ¿no? Y también ir amortizando su deuda como país, ¿no? Equilibrio en la balanza comercial es lo que ha llegado a lograr justamente este país vecino. Nosotros seguimos en déficit, ¿no? Entonces, lastimosamente, fíjense cómo el equilibrio en la balanza comercial, ¿ya? Me refiero a lo que es las importaciones y las exportaciones, es lo que va a llegar a lograr una estabilidad económica, ¿no? Estabilidad del tipo de cambio. Ahorita todos sabemos que ahorita el tipo de cambio no es el real, ¿no? Es un tipo de cambio ficticio, mantenido solamente bueno, por un tema político, ¿ya? Y bueno, pues mientras todo el mundo tiene que trabajar con un tipo de cambio, como se dice en el mercado negro, con un tipo de cambio muy diferente al que publica el Banco Central de Bolivia, ¿no? Luego tenemos la infraestructura y el entorno empresarial. Como verán, bueno, hay una encuesta realizada en Argentina donde Milei, por ejemplo, tiene el 45% del apoyo del entorno empresarial, ¿no? Para poder salir adelante, obviamente, con las medidas que está tomando el gobierno. En este caso, lastimosamente en Bolivia, pues
el entorno empresarial está a veces dividido y no se logran acuerdos realmente sostenibles, ¿no? Que puedan llegar a ser cumplidos y el gobierno pueda apoyar a las instituciones, a las empresas, ¿no? Más bien aquí hay pleitos, ¿no? Se habla obviamente de intereses políticos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos perdón, tenemos las políticas sociales y de bienestar, ¿no es cierto? Que son aplicadas, obviamente, estas políticas van a ser aplicadas por el gobierno, ¿no? Políticas sociales y de bienestar. Ciertas políticas, obviamente, que puedan ser sustentadas y mantenidas a través del tiempo. Bueno, por lo general en los partidos socialistas, pues lastimosamente estas políticas sociales pues simplemente se basan en la subvención de todo prácticamente y si bien pueden hacer pensar a la población, ¿no es cierto?, que estamos muy bien, que tenemos un bienestar importante, que se vive bien, pero a la larga pues ya nos vemos en estos tipos de problemas donde el gobierno no tiene plata ni para pagar el combustible, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la aplicación de estas políticas sociales que no llegan a funcionar en el largo plazo, ¿no? Y por último, la resiliencia de choques externos, ¿no? Evidentemente un país debe ser capaz de afrontar crisis globales que nos van a afectar, porque si afectan obviamente, por lo general si le afectan a nuestros vecinos y nosotros somos un país obviamente dependiente de ciertas exportaciones, bueno, pues éramos dependientes lastimosamente de la compra del gas, por ejemplo, cuando ya no se dan obviamente ese tipo de convenios, pues obviamente tenemos este tipo de problemas que ya no podemos, el gobierno no es capaz de generar otro tipo de fuentes de ingresos y bueno, pues llegamos justamente a estos choques donde se agrava la crisis económica, ¿no? Aquí tenemos ahora las características, bueno, pues hemos ido hablando un poquito de cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado de bajo y estable nivel de inflación, ¿no? Que los precios sean estables, ¿no? Con una inflación baja y predecible, ¿no? Es importante para mantener la estabilidad económica, ¿no? Crecimiento económico sostenible, como dijimos, implica mantener de manera sostenida el crecimiento, ¿no? Aquí claramente lo dice sin excesos ni contracciones abruptas, ¿no? El crecimiento sostenible, que cuando existe crecimiento sostenible, estamos hablando de que tenemos la generación de empleos, el aumento de la riqueza y la mejora del nivel de vida y se siente obviamente dentro de la población. Luego hablamos de los mercados laborables estables, ¿no? Donde se caracteriza porque las tasas de desempleo obviamente tienden a disminuir o mejoran, ¿no es cierto? Una política monetaria sólida y estable, ¿no? Respalda la política monetaria, una política monetaria prudente, bancos centrales que mantienen las tasas de interés adecuadas, es decir, ni muy altas ni muy bajas, para no generar obviamente ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni exceso de liquidez, ni se tenga que inyectar liquidez, y políticas que eviten obviamente la volatilidad dentro del sistema financiero, ¿no? Luego tenemos, cuando hablamos de política fiscal prudente, estábamos hablando de los niveles sostenibles de deuda, ¿no? Y el déficit público, ¿no? Es fundamental para la estabilidad económica, ¿no? Esto evita, fíjense, que el gobierno incurra en gastos excesivos que puedan llevar a desequilibrios económicos, ¿no? Bueno, ahí ya hemos hablado obviamente de algunos de estos aspectos ya. Y finalmente llegamos aquí al informe que teníamos que leer respecto a la estabilidad financiera del BCB. Bueno, aquí yo había puesto simplemente algunas pautas de que enumeremos las medidas implementadas por el BCB. Y bueno, pues cuáles son, qué acciones que ha tomado según este informe del BCB, cuáles serían para lograr estabilidad financiera y cuáles serían para estabilidad económica. Si leyeron ustedes el informe, justamente el informe del BCB a julio de 2024, fíjense que se basa apenas en dos medidas que ellos han tomado justamente para precautelar la estabilidad financiera,
Y bueno, no son medidas de lo que va todo este año, apenas el incremento o la mejora, llamémosla así, de las operaciones de mercado abierto. ¿Cuáles son las operaciones de mercado abierto? Pues son las subastas, por ejemplo, de letras, bonos del BCB. También tenemos subastas de letras y bonos del Tesoro, ¿no? La oferta de valores, también la oferta de reportos, que en realidad ese mecanismo es el día a día también dentro del sistema financiero. Los créditos de liquidez que se han dado a las entidades financieras con garantías del Fondo RAL. Bueno, entonces hace una pequeña y breve explicación de una mejora. De hecho, aquí vemos en este gráfico, si ustedes ven que he tenido, perdón, perdón, no lo copié justo acá en esta presentación, ¿ya? Pero ahí lo podemos ver, uy, perdón, dejé de compartir y ya. Perdón, decíamos, estaba compartiendo ya. Bien, hablábamos de dos medidas que ustedes fácilmente las pueden, si lo leyeron, pueden identificarlas. Y la segunda medida aplicada, bueno, hablan ellos según el informe de la habilitación y uso, dice, de los instrumentos y canales electrónicos de pago para pues la realización de la compra y venta ahora de activos virtuales, ¿no? Lastimosamente, simplemente lo que hizo el BCB aquí, aclaran en este informe de que no hay regulación, por si acaso todavía el BCB ni la AFI han creado regulación respecto a los activos virtuales, ¿ya? Simplemente lo que hizo el Banco Central es eliminar la resolución del 15 de diciembre del 2020 que prohibía el uso de los famosos activos virtuales, ¿no? Es decir, en el tema de las criptomonedas en todo el territorio boliviano. Entonces ahora como una especie de presión se vieron obligados a que exista este tipo de canal, dado que era una segunda opción para poder, dado todas las limitaciones que hubo con el tema de las importaciones y las compras, ¿no es cierto?, en el exterior, pues no le quedó de otra de habilitar el uso de estos instrumentos, pero bueno, ellos lo colocan como una medida que ha sido tomada recién en junio del 2024, o sea, este año, eliminando tal resolución, ¿no? En realidad no ha habido todavía o no hay una reglamentación todavía para este tipo de instrumentos de los activos virtuales, ¿no? Bueno, pero bueno, ya está en el informe del BCB de julio de 2024, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esta medida? Aquí se los resumo yo brevemente en 2 puntos. Efectivamente, las medidas por el incremento de las operaciones en mercado abierto, bueno, pues esto también a través de los créditos de liquidez que se concedieron, llega a regular un poco la liquidez del sistema financiero, ¿no? Y bueno, finalmente también estas medidas fue en apoyo también al financiamiento de sectores prioritarios, es decir, el desembolso de ciertos créditos de liquidez también hacia el sistema financiero permitía o permitirá obviamente la colocación de estos créditos hacia los sectores productivos, ¿no? Efectivamente, si miramos nosotros el informe, ya tenemos aquí simplemente a ver, voy a compartir el informe. Tenemos, perdón, el informe, que todos lo tienen, ¿ya? Pues podemos aquí verificar lo que muestra el informe respecto a, bueno, ese cuadro que menciona, ¿no? Que menciona respecto a vamos a ver. Si se fijan, es muy corto. Si leyeron la parte de estabilidad, ¿no?, de lo que menciona, pues es muy corto las medidas tomadas, ¿no? Entonces, el resumen. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí quería mostrar este cuadro, ¿no? El saldo de las operaciones de la regulación monetaria. Bueno, pues efectivamente hubo un crecimiento, mostrándolo desde diciembre de 2023 a junio de 2024, que ellos muestran, ¿no? Ha habido un crecimiento, dice, en estas operaciones de mercado abierto, ¿no? Que ahí ahí he mencionado a qué se refieren las operaciones de mercado abierto. Bueno, esto evidentemente sí puede mostrar que hay una mejora en estas operaciones y evidentemente se otorgaron los créditos de liquidez necesarios para poder
bueno, para que ciertos bancos puedan colocar ciertos créditos, ¿no? Pero eso no significa, obviamente, que ha habido una mejora sustancial en ciertas actividades productivas, ¿no? Ahorita vamos a mencionar que ha habido una mejora en una sola actividad que lo menciona el gobierno. En el tema de estabilidad económica, efectivamente se resume a dos medidas simplemente que mencionan que la actividad económica nacional ha mostrado un crecimiento del 3,1%, ¿no? Y evidentemente aquí ustedes pueden ver en el gráfico que tienen en el informe, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes el crecimiento del PIB por actividad económica y bueno, pues ahí ellos resaltan, ahora lo único raro de que tiene este informe es que muestra un PIB ahí del 3,08% que hace referencia al 2023, no sé por qué no lo muestran a julio de 2024, ¿no? Aunque aquí dice cifras preliminares todavía de la gestión 2023, bueno, no sé si ese dato me parece un poco desactualizado, ¿ya? Pero bueno, así está el informe original. Y bueno, aquí muestra que una de las actividades económicas que creció, justamente está ahí resaltado, se refiere a los establecimientos financieros, ¿no? Es decir, en otras palabras, se refiere al sistema financiero, es decir, a la actividad financiera que subió, ¿no? O se refleja en el 4,2% de crecimiento a julio del 2024, ¿no? Eso sí está en el informe con la fecha correcta, ¿no? Lastimosamente aquí está haciendo referencia a un PIB un poco desactualizado, ¿no? Y bueno, y la otra medida dice que, bueno, pues esta otra medida tomada justamente por el BCB también fue reducir, ¿no? O sea, reducido la tasa de desempleo, dice, ¿no? Y aquí efectivamente ellos muestran una tasa de desocupación, bueno, pues si miramos acá de diciembre de 2022 o al menos estamos mirando, perdón, estamos mirando ahí, por ejemplo, diciembre de 2023, muestran febrero y abril, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ahí tenemos si comparamos abril, ¿no? Ahí, por ejemplo, antes teníamos una tasa del 4,2, sí, efectivamente ha habido una mejora hacia el 3,8, ¿no? Eso habla el informe de abril 2023, muestran a abril 2024, ¿no? Entonces ahí está mostrando como que una mejora, sí ha habido una mejora, aunque no tan relevante, en respecto a la tasa de desocupación, que viene a ser la tasa de desempleo, ¿no? Obviamente hay un gráfico también donde muestran las actividades de ocupación y la mayor parte se concentrará en el tema relacionado al sector automotor, ¿no? Que es la que muestran obviamente con mayor volumen de cantidad de trabajadores al menos, ¿ya? Así que, bien. Bueno, la verdad que ahí creo que es bastante corto el resumen de este informe del BCB, que solo hace referencia a estas medidas tomadas. Si gustan, la pueden leer en más detalle en el informe de estabilidad. Por si acaso de ahí están rescatadas, ¿no? Como dije, lastimosamente el BCB solo está publicando esas dos medidas en resumidas cuentas, ¿no? O sea, la forma en cómo podemos resumir, así que esas serían, uy, perdón, se me acordó, esas serían las únicas en el tema de estabilidad financiera, en el tema de estabilidad económica, dos medidas a las cuales hace referencia. Luego el informe, por supuesto, es un informe detallado respecto al desempeño financiero, es decir, los indicadores financieros respecto al sistema financiero, que sugiero lo vayan leyendo, si así puedan ir entendiendo los resultados que va reflejando también el sistema financiero, ¿no? Preguntas, dudas, jóvenes. Ninguna por el momento. Bueno, okay. Los invito a leer esta parte, aunque sea de estabilidad, si es que no lo leyeron, para que ustedes puedan, el informe de estabilidad, lean el punto respecto a estabilidad económica y financiera, que es bien cortito. El BCB no informa más medidas, al menos tomadas en el 2024, más que las que simplemente he resumido aquí, ¿ya? Bien, señores, con esto hemos completado un poquito y hemos complementado la unidad anterior respecto a la política monetaria y bancos centrales.
con algunos términos relevantes y aterrizando en algunos puntos que menciona este informe respecto a la estabilidad financiera y estabilidad económica. ¿Ya? Bien, la próxima semana estaré disponiendo, el día lunes voy a enviar el material quizás en digital de nuestra siguiente unidad, que es una unidad un poco más teórica, bueno, haciendo